¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Siempre es un gusto poder dialogar, platicar, debatir con todos ustedes. México y muchos otros países están poniendo especial atención e importancia en el litio. Este metal ha cobrado tal auge que incluso se habla de que es el presunto nuevo oro blanco y que fue el causante del golpe de estado en Bolivia debido a las minas de litio que se ubican justamente en este país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que su gobierno busca nacionalizar el litio para que este recurso solo sea explotado por el Estado, por los mexicanos, no por las empresas privadas. ¿Por qué le llaman al litio el nuevo oro blanco? ¿Por qué es clave para los países hoy en día? Vamos a dimensionar su importancia para México y el mundo y he invitado a dos expertazos en la materia. Me refiero a Rosanetti Barrios, experta, por supuesto, en temas energéticos. Seguramente ya la conoce. Rosanetti, ¿cómo estás? Gracias, Gaby. Muy contenta de estar aquí. Te agradezco mucho la invitación. Encantada de compartir la mesa. Al contrario, un placer. Y por supuesto que hemos invitado a Óscar Ocampo, quien es coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Encantado de estar contigo y tu auditorio esta tarde para platicar de un tema tan importante como es el litio. Pues empecemos por el principio, como dicen. A ver, ¿por qué el litio está siendo algo clave, no solo para nuestro gobierno, sino para muchos otros en el mundo? A ver, Rosanetti. Mira, tenemos que tener muy claro que la industria automotriz está en un proceso de cambio total porque el planeta Tierra tiene que dejar de utilizar combustibles porque se está calentando y esto implica una amenaza para la raza humana. El litio es un componente, uno de muchísimos, pero es un componente de baterías que se van a utilizar fundamentalmente en los automóviles. Por lo tanto, el país como el nuestro, que tenemos recursos de litio, bueno, pues tenemos que tener un plan lo más adecuado para que podamos todos los mexicanos aprovechar esa riqueza. Yo quiero comentar aquí un par de cosas. La minería es una industria extractiva con muchas similitudes con la industria del petróleo y el gas. En México, con la reforma de 2013, se pudo llevar a cabo un cambio institucional relevante para que México pudiera aprovechar su gas y el petróleo que está en el subsuelo. Hoy están detenidas muchas cosas de las que se decidieron entonces, pero es una muy buena referencia sobre la forma en que México podría aprovechar el litio, establecerlo, sí, como un mineral estratégico en el que no hayan concesiones, es decir, que diga la Constitución exactamente lo que dice respecto del petróleo. Los recursos del subsuelo son propiedad de la nación y no se darán concesiones. Todo eso está muy bien. En la era actual, digamos, para México sería muy conveniente adoptar un modelo como el que se adoptó para los hidrocarburos en el litio, estableciendo entonces la rectoría del Estado sobre el mismo. ¿Se puede crear una empresa del Estado que lo aproveche? Por supuesto que se puede. Sin embargo, creo que es fundamental establecer una ventana para que también haya inversión privada que ayude a esa empresa del Estado, que hoy no existe, a aprovechar esos recursos crear un concepto como el Fondo Mexicano de Litio. Y ahí te lo dejo ahorita. Bueno, pues yo creo que es un comienzo para poner las cosas sobre esta mesa. Gracias, Rosanetti. Óscar, es el litio, ya decía Rosanetti que se utiliza para baterías. Tiene una estrecha relación con toda la industria tecnológica, por lo que implican hoy los smartphones para estar conectados y muchas otras cosas más, ¿no? Pero, ¿qué otros usos tiene? Porque entiendo que también, por ejemplo, para términos medicinales, también es una industria importante. Así es, el litio tiene una multiplicidad de usos desde para procesos de cerámicas, por ejemplo, hasta antidepresivos. Es decir, la gama es muy amplia, pero ahorita lo que está verdaderamente en el centro del debate es la parte que bien mencionaba Rosanetti, que son las baterías. Y México realmente no se sabe exactamente dónde está parado México en el mundo del litio, porque ni siquiera tenemos los datos
que nos digan, por ejemplo, cuántas reservas probadas hay de litio en México. Las estimaciones hay que Sonora tiene más o menos de 3.5 a 4 millones de toneladas de reservas de litio, pero no hay una estimación oficial. Por ejemplo, hasta el año pasado el Departamento de Energía de Estados Unidos traía 1.7 millones de toneladas, es decir, la diferencia es muy importante. Para empezar necesitamos los datos, ¿no? En segundo lugar, la gobernanza del sector minero siempre ha sido problemática en México, y la reciente desaparición de la Subsecretaría de Minas, de la Secretaría de Economía, no ayuda en lo absoluto, ¿no?, al Estado de Derecho en las minas, porque recordemos que las minas siempre están, por definición, en lugares remotos, en lugares de difícil acceso muchas veces, en lugares con presencia de narcotráfico muchas veces. Así es que la rectoría del Estado es el principal desafío en este momento. No necesariamente que el Estado mexicano distraiga recursos financieros, recursos humanos, recursos operativos en crear una nueva empresa paraestatal, por decirlo de algún modo, que esté encargada de explotar las concesiones mineras, que también recordemos un tema bien importante. La reforma no cancela las concesiones existentes, que hay 36, de las cuales 27 están activas, esas se mantienen, sino que en adelante se cancela la posibilidad de otorgar nuevas concesiones. Claro. Y una de esas concesiones, además, es en Bacanora, es la mina de litio más grande del mundo, de acuerdo a las estimaciones. Es que en México sabemos que hay un potencial, pero no tenemos ni siquiera los datos de cuánto asciende ese potencial. Y regresando al ejemplo de Sonora, del otro lado de la frontera, en el estado de Nevada, una empresa de movilidad eléctrica, la más importante, Tesla, por supuesto, está construyendo una fábrica de automóviles donde, si se pretende llegar a satisfacer esa demanda, México sería su proveedor natural, porque recordemos también que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá tiene disposiciones muy estrictas en materia del contenido regional, es decir, de qué porcentaje de los coches tiene que ser originario de la región de América del Norte. Y ahí está un potencial muy grande del otro lado de la frontera, en Sonora, que probablemente centralizar todo en el Estado mexicano no sea la solución para que el mercado de litio en México explote su potencial. Y ahí yo entraría en otra parte importante. Bueno, a ver, la puesta en el litio no está solamente en México, está en distintas partes del mundo. ¿Cuáles son los países que le han apostado este metal? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué ganancias han tenido? Porque dicen que el éxito pues hay que copiarlo, no hay que inventarlo, no lo saben. Claro. Mira, yo te diría, podemos hablar de dos regiones claramente que están aprovechando el litio. Una es Asia, con China a la cabeza. Vale la pena, digamos, entender que China, que tiene un modelo que, digamos, muy concentrado en empresas del Estado, para efectos de aprovechar el litio y toda la cadena, ojo, la extracción de litio no es más que un pedacito así de toda la cadena del mismo, hasta tener, entre tener litio en el subsuelo y tener una batería, hay una distancia gigantesca. Entonces, una de las cosas que tenemos como enorme ventaja es la región. Tratar de regionalizar, tratar de que todas esas actividades se concentren en una región lo más, vamos a decir, limitada posible para tener economías producto de una logística más sencilla. Y eso es América del Norte, eso es México y Estados Unidos. ¿Qué otro ejemplo tenemos? El de América Latina. Con Bolivia, con reservas importantes, pero con un modelo que es exclusivamente, digamos, en donde establecieron solo el Estado bolivariano puede tomar ventaja del litio. La verdad es que están avanzando muy despacio. ¿Y Chile? Exacto, Chile. Claro. Chile es el ejemplo que me parece que podríamos tomar como una muy buena referencia para México. En Chile se tiene un planteamiento como el que yo decía, en donde tienes establecido como un mineral estratégico para el país, pero con posibilidad de tener contratos. Y ojo, no se trata, me parece que aquí en estas discusiones siempre hay una preocupación sobre las malas prácticas con las que se dan los contratos. Hay parámetros internacionales que, digamos, como país, como México, superamos de una manera muy exitosa con las licitaciones petroleras. Ahí hay, y yo insisto, tenemos dentro de nosotros ya un modelo muy exitoso que nos permitiría aprovechar el litio al estilo de Chile. Claro. Con regulación fuerte
para quien quiera aprovechar esas reservas. E insisto, el concepto del Fondo Mexicano del Litio, tal cual como existe el Fondo Mexicano del Petróleo, que permite tener unos mecanismos súper transparentes de esos ingresos de los que el Estado mexicano se puede hacer si aprovechamos la inversión privada. Nos quedan 2 minutos para ir a una pausa, pero a ver, Oscar, la apuesta por este metal en nuestro país, ¿qué beneficios traería? Porque se habla del futuro, de la utopía de hacer esta empresa algo estatal, pero ¿cómo sería tangiblemente este futuro con estos beneficios? El futuro, y voy a regresar a los productores de litio de América Latina. Los 3 grandes productores, los 3 grandes países con reservas de litio son, como bien mencionaban, Chile, Bolivia y Argentina. Pero si nos vamos a la producción, realmente Chile y Argentina prácticamente tienen toda la producción de América Latina. La de Bolivia es relativamente pequeña comparado con el nivel de reservas que tiene. Así es que quizá ahí hay un buen indicio de qué modelos funcionan más. No se trata de descubrir el hilo negro. O de vender ¿no? al país, ¿no? No se trata de eso. Por supuesto que no. Lo que se requiere es regulación fuerte y regulación independiente. Ese es ahí es donde está la rectoría del Estado. ¿Qué beneficios puede traer? En la parte de competitividad, integrarte a la cadena de valor de los coches eléctricos, porque México, el gran éxito de México en el TLC de América del Norte original fue sin lugar a dudas la industria automotriz, pero la industria automotriz por el imperativo que es el cambio climático y la urgencia de acelerar la transición energética, los coches ya van a ser más bien electrónicos con ruedas, computadoras con ruedas. Y en esa cadena de valor, no digo que México no haya hecho las cosas, porque México tiene proveedores muy importantes, por ejemplo, para la electromovilidad, ¿no? Por ejemplo, para Tesla mismo, México es un proveedor muy importante de distintos componentes, pero la apuesta debe ser para producir conjuntamente la parte de más valor agregado, ¿no? Que un coche de combustión interna es el motor, en este caso son las baterías. Y de ese tamaño es el potencial que se puede explotar en este país. Y la forma de hacer eso, ¿cuál es? Bueno, mayor integración de las cadenas de valor, ahora pensando en la movilidad del futuro. Y el litio, insisto, es la clave de todo esto. Que también otra cosa muy importante, México ahorita prácticamente no extrae litio. O sea, están las concesiones, pero es un potencial que no se ha aprovechado. No sé si vieron en el Reforma de estos días, que el año pasado México exportó únicamente 36 toneladas de litio, más o menos lo equivalente a un tráiler, contra 40,000 de Argentina o contra 20,000 de Chile. De ese tamaño o más bien, así de baja es la producción de México. Estamos hablando más bien de un potencial, ¿no? Y ahorita, si uno se limitan, y no lo de una discusión entre Estado y mercado, ¿no? Pero concentrar todo en un solo actor, quizá no es la mejor idea. La transición energética se trata en el fondo de descentralizar la toma de decisiones, de descentralizar a los participantes, ¿no? Y probablemente crear la empresa de litio paraestatal no sea quizá la mejor respuesta de todo esto. Pues hacemos una pausa, dejamos estos temas sobre la mesa y regresamos, por supuesto, para seguir platicando de litio, para entender más esta propuesta que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de estatizar pues toda la extracción de este metal. Ya volvemos, quédense con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22. Estoy platicando de el litio y platico con Óscar Ocampo, coordinador de energías del IMCO, y estoy también platicando con Rosanetti Barrios, experta en temas energéticos. Hemos hablado de cómo la economía climática, el mercado de los coches eléctricos y el aumento de la demanda a nivel global, un 55% más en 2002 según Standard & Poor's, han disparado los precios del litio en un 400%. Ahora el mineral cotiza por encima de los $35,000 la tonelada en los mercados internacionales. Aquí hay una enorme oportunidad para nuestro país. ¿De qué se trata? A ver, Rosanetti, tú decías en el primer bloque que no nada más era el litio, verlo así como tal, que había toda una cadena de valor relacionada con la extracción, por supuesto, de litio. A ver, platícanos. La extracción de litio es, por supuesto, pues la primera actividad que tienes que hacer y por de sí misma tiene su complejidad. Primero hay que explorar, hay que invertir dinero y tiempo para saber cuánto realmente tienes ahí, si tienes reservas, de qué tamaño, cómo las aprovechas, etcétera. Bueno, pero eso es solo una actividad. Una vez que tú sacas el litio, lo tienes que procesar
para poderlo integrar en la primera fase de la elaboración de las baterías. Entonces, para eso se requieren, entre otras cosas, unas instalaciones que se conocen como refinerías químicas, ¿ok? Nada que ver con la refinería del petróleo y demás, es otro tipo de refinería. Posteriormente, viene otra actividad que implica el integrar, ahora sí, el litio procesado con otro tipo de minerales para hacer, vamos a decirlo así, la pieza en la que entra el litio, que es el cátodo de las baterías. ¿Qué es eso? Pues la puntita que tienen las baterías, que por ahí sale la energía, es ahí entra el litio, en el cátodo. Más o menos el 7% del cátodo es litio. Por eso insisto, el litio es importante, sí, pero no es lo único. La siguiente actividad entonces es armar las celdas de las baterías. Imagínenlo como un cuadrito. Y la última actividad es armar los paquetes de celdas que conforman la batería del automóvil. Y ahí van inmersos muchísimos otros materiales que permiten, entre otras cosas, digamos, monitorear el comportamiento. Si alguien en el auditorio tiene un automóvil híbrido, por ejemplo, ha podido ver cómo puede estar monitoreando y en qué momento la batería entra y luego entra la gasolina, etcétera, etcétera. Bueno, se trata entonces de muchísimas actividades que se relacionan con otras tantas, y como pensarlo en su celular. ¿Cuántos materiales hay ahí y en dónde se elabora cada uno de esos materiales? Ese es el reto que tenemos enfrente para integrarnos a la cadena de la batería de litio. Y ojo, la propuesta que envió el presidente de reforma habla de litio y de todas las actividades económicas relacionadas con la transición. ¿Cuáles son todas esas actividades? Nada más en lo que te acabo de platicar, son todas. Sí, sí, claro. Por lo tanto, si la propuesta pasa así, en todas estas actividades, solo el Estado mexicano y empresas de capital nacional van a poder llevarlas a cabo. Eso, simple y sencillamente, no checa con la lógica que necesitamos tener para poder aprovechar pues la integración con América del Norte. Y yo creo que aquí tenemos un triunfo que podría estar casi asegurado. A ver, puedo estar mal, pero yo creo que es una gran oportunidad, Oscar. Hablando, por ejemplo, pues de los tratados comerciales y las oportunidades que tenemos, yo creo que ahí tú puedes darnos también un panorama interesante. Bueno, México, en el fondo, su ventaja competitiva y su ventaja comparativa es precisamente su ubicación geográfica. México es el único país que puede tener simultáneamente un tratado de libre comercio con América del Norte, tratados con América Latina, uno con la cuenca de Asia-Pacífico y otro con Europa. Y en ese sentido, la oportunidad que tiene México para integrarse con distintos mercados y empezando, por supuesto, por el mercado de América del Norte es tremenda. La demanda de litio va a crecer exponencialmente. Hace unos segundos mencionabas del incremento en el precio. Bueno, es que el litio en el fondo es un mercado muy nuevo. En 2020 únicamente se consumieron más o menos 80,000 toneladas. Nada más la concesión en Sonora, en Bacanora, espera en 2024 producir 50,000 toneladas anuales. Es decir, es un mercado que está creciendo de una forma exponencial. Y en América del Norte, con el nuevo TLC, con el TEMEC, la oportunidad de explotar eso, integrarte, como mencionabas un momento en Nevada, por ejemplo, pero eso es únicamente un ejemplo, es tremendo. Y además recordemos que México tiene disposiciones muy estrictas en materia de contenido regional, más o menos de 75%, dependiendo de la parte, en el vehículo tiene que ser con productos originarios de América del Norte. Y si México quiere alcanzar, y si América del Norte como región quiere ser competitivo en la movilidad del futuro, le tienes que apostar a la generación de valor en esos componentes esenciales, ¿no? Como son las baterías en el caso de los coches eléctricos, como es el motor de combustión interna, digamos, en la movilidad del pasado, no la movilidad anclada en los combustibles fósiles. Y si México quiere meterse a esas cadenas de valor de más valor agregado, tiene que apostarle por ser competitivo en el litio. ¿Cuál es la forma de ser competitivo en el mercado del litio? En primer lugar, una rectoría fuerte, una regulación independiente y que exista un mercado bien regulado, como bien decía Rosanetti, que puede ser además una fuente muy atractiva de recursos para el Estado mexicano. Sí puede ser el litio, como dicen muchos, esta gran oportunidad de dejar de lado, ¿por qué se dice esto?, los combustibles fósiles, Rosanetti.
Mira, la demanda de petróleo en el mundo está concentrada en más del 40% exclusivamente para combustibles que se consumen en el transporte. Si la sustitución del motor de combustión interna por un motor eléctrico es una realidad como lo es, pues entonces yo te digo, yo no tengo ninguna duda que la transición energética va en el mundo, que nuestros principales socios comerciales lo tienen absolutamente integrado ya en su proyecto de nación, digamos, y que sí estoy convencida puede ser la gran oportunidad para México para desarrollar una cadena de valor tan amplia como es la del litio aquí, en nuestro país, integrados como región y teniendo al Tratado de Libre Comercio como la columna vertebral para aprovecharla. Ahora, ¿qué va a pasar con los países que actualmente, ya lo decías tú muy al principio, bueno, la ley no será retroactiva, pero que están operando este yacimiento, que es el yacimiento más grande que está en manos hoy de China? O sea, bueno, ¿hasta dónde llegaron y después qué? ¿O cómo va a funcionar? Esa es otra duda que ha causado mucho ruido pues en Asia, ¿no? En el fondo se trata de una cuestión de Estado de Derecho, que es quizá el principal riesgo de la iniciativa de reforma energética en su conjunto, ¿no? Que es se genera un ambiente de incertidumbre, porque independientemente de que se respeten o no las concesiones existentes, el mensaje que se manda ya es contrario al Estado de Derecho en el sector minero. Insisto, el sector minero siempre ha tenido históricamente muchos problemas en materia de regulación, en materia de rectoría del Estado, y esto al final del día sí genera un entorno de incertidumbre en este mercado, ¿no? En este sector. ¿Qué podríamos decir del futuro, justamente viendo hacia allá, hacia esta propuesta que hace el presidente, con los puntos que hemos puesto en esta mesa? ¿Cómo ven a nuestro país justamente inmerso en un mercado tan importante como el del litio? El futuro se está construyendo ya en las principales regiones, digamos, comerciales del mundo, como es Europa, y los asiáticos están también muy ocupados en ello. Me parece a mí que las declaraciones de la Secretaria de Energía que involucraron el litio es una identificación clara de la oportunidad que tenemos como región y de la preocupación de que la redacción propuesta pueda terminar bloqueando esta oportunidad que tenemos como región. Entonces yo entiendo muy bien, digamos que como país hemos tenido todo tipo de experiencias, buenas, malas, muchas malas en las actividades extractivas. Yo creo que es nuestra oportunidad de corregirlo, pero creo firmemente que tratar de imponer un modelo en donde solo el Estado mexicano participa en el aprovechamiento de un bien estratégico, yo te diría, es que ya pasamos por ahí y ya Pemex tiene los problemas gigantescos que tiene. Es decir, nos fue mal con ese modelo. No veo por qué lo vamos a repetir. Sí veo las preocupaciones y creo que se pueden atender, pero no cerrándonos a la inversión privada con nuestros socios comerciales. Me quedo con esa conclusión, me gusta mucho. Óscar, ¿cuál sería la tuya, justamente concluyendo esta charla y viendo hacia futuro? En el fondo, los países que quieran ser competitivos en el futuro, va a ser tan importante respetar las disposiciones de los tratados comerciales internacionales como la parte climática. Y estamos hablando del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La movilidad, es decir, los coches, el transporte y la generación eléctrica representan más o menos, en suma, por encima del 40%. Y el litio es un aliado tremendo para reducir este universo de 40% de las emisiones. Sí. Con las baterías en los coches eléctricos, con el almacenamiento eléctrico, ¿no? Recordemos que la energía que estamos consumiendo ahorita se está generando en el momento. En el futuro esto probablemente ya no va a ser así. Y el litio es un aliado indispensable para ello. Es decir, es una transición energética plena, con una participación mucho más grande de las energías renovables, requiere almacenamiento. Y el litio es un aliado tremendo para el almacenamiento. Así es que si México quiere incrementar su competitividad, tiene que tomarse en serio tanto la parte de los tratados comerciales internacionales de los que es parte, como la parte climática.
Y el presidente que se sienta con esta iniciativa hace exactamente todo lo contrario. Pues ya estaremos platicando porque es una historia en desarrollo, así que si me permiten más adelante volverlo a platicar con ustedes, me encantaría. Rosanetti Barrios, experta en temas energéticos y financieros, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Y también muchísimas gracias a Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. También ahí te hemos visto en los foros muy ávido con tus discusiones y te seguimos. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ambos y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Quédense, por supuesto, en la programación aquí de Canal 22.